Pues bienvenidos todos a este webinar sobre escritura. Tenemos a dos importantes escritores, psicólogos, con experiencia, porque es importante eso. Eh, y bueno, este webinar ha sido abierto, es una probadita. Simplemente queremos que vean también, sabemos que hay mucha gente que quiere escribir, que además tiene tema, tiene algo que quiere comunicar y es importante. Entonces, este es un webinar que es una herramienta para esto, para compartirles el proceso. Hoy estarán Miguel y Lalo compartiendo su proceso de escritura y y yo creo que va a ser muy interesante para ayudarnos a aquellos que quizá nunca hemos escrito un libro, sobre todo específicamente un libro, pero también quizá trabajos aún más sencillos, ensayos, por ejemplo. em, y yo creo que el saber escribir nos ayuda en todas las áreas de la vida y más ahora con las comunicaciones en línea, ¿no? Antes era el correo electrónico, que ya muchos no utilizan, ahora son las redes sociales y aún ahí es importante saber comunicar, saber escribir, saber eh, hacerlo bien para comunicar bien, para que nuestro mensaje sea bien recibido. Y pues esta mañana tenemos con nosotros, vamos a comenzar con Eduardo Cadena, él es de México, él es psicólogo y él tiene varios libros escritos ya, uno de su testimonio, pero de otros temas también, y es muy interesante, va a ser muy interesante escucharlo. Vamos a tener un tiempo de preguntas al finalizar la participación de Eduardo. Y bienvenidos todos desde la editorial Conocimiento en Fuego, les damos la bienvenida y pues aprovechemos este tiempo de formación gratuita. Va a haber otros tiempos también, otros recursos que les vamos a informar más adelante, pero hoy disfruten lo que vamos a aprender de Eduardo y Miguel. Y Eduardo, comenzamos contigo. Muchas gracias por acompañarnos. No, pues gracias por la invitación. Qué bueno que pues estamos aquí varios sectores, la editorial, Miguel, que es divulgador, y pues yo que he escrito, así que tenemos aquí como varias facetas, gente que nos está escuchando que seguramente tiene el deseo de escribir o que ya ha escrito. Eso es fabuloso y pues esto es como una charla entre amigos, entre cuates, decimos aquí en México, ¿verdad? Y yo estuve tomando por ahí algunas notas, para compartir sobre todo de las cosas que he aprendido, cosas muy prácticas que he aprendido a lo largo de los años y que les pueden servir a ustedes que quieren, escribir. Yo me acuerdo que hace ya bastantes años compré un librito que por ahí debo tener todavía, seguramente, que se llamaba ¿Cómo comunicar verdades eternas a través de la escritura? Y me pareció muy interesante el título. Y bueno, la autora, creo que si mal no recuerdo, se llama Marita. Y todavía libro en papel no existe aquí ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces todavía estaba ahí en papelito. Pero me acuerdo que sus consejos también prácticos me ayudaron muchísimo. Y una de las cosas que yo puedo rescatar de esta autora es que ella decía que la elaboración de tarjetas es sumamente importante. Y entonces uno se acostumbra a eso porque ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que nos piden desarrollar un tema? Para cualquier cosa, ¿eh? Quizá nos están pidiendo predicar en algún lugar, quizá nos están pidiendo escribir algún artículo o un pequeño bosquejo o hasta una reseña. Y de repente en nuestra mente está, ay, me acuerdo de una frase de quién es. O esto que tal autor compartió o que alguna vez leí estaría excelente aquí. Y de repente no nos acordamos y bueno, ya a lo mejor utilizamos otra idea. Dios siempre es bueno con cada uno de nosotros y el Espíritu Santo nos inspira a otras cosas. Pero una buena disciplina es que cada vez que nosotros, digo, ahora por ejemplo los libros electrónicos,
Por ejemplo, Kindle ya se presta para uno hacer sus subrayados personales y ahí quedan, ¿no? Quedan guardados en el libro y esa es una gran ventaja. Pero cuando se trata de libros de papel, uno puede tomar la referencia. En lugar de andar cargando todo el libro de papel, uno anota como la bibliografía básica, la editorial, el autor, el año, el título del libro, el número de página y uno resalta la cita. Tal autor dice tal cosa. Y uno puede hacer un tarjetero e irlo clasificando, o hasta electrónico, uno puede hacer referencias electrónicas. Y cuando ya se trata de escribir algo, un bosquejo, un artículo, una reseña, uno simplemente jala de esas referencias y obviamente uno le da crédito a las personas que han contribuido con esa serie de cosas y es más fácil desarrollarlo así. Entonces, eh, a veces uno piensa que como autor, digo, muchas de las cosas los desarrollamos como autoría propia, pero cuando alguien contribuye con nosotros, nos enriquece, reconocemos esa valiosa contribución de los autores. Entonces, siempre es bueno citar la fuente, pero también tener ahí la referencia para más rápido, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas ahí bien prácticas. Yo aprendí también de Esli Carvalho, que también es psicóloga, ella es cristiana, es colega, tiene muchísimos años en el ministerio, ha escrito también varios libros, así que miren, yo también voy aprendiendo de otros escritores. Ella cuando va a dar alguna conferencia, a veces sucede que le piden que las transcriba o que envíe las conferencias transcritas o que colabore para algún capítulo de algún libro, para algo en particular. Y ella lo ha hecho con gusto, pero siempre les dice a las personas, yo te contribuyo con esto, nada más que yo quiero reservarme también el derecho de usarlo yo en un futuro si así se presentara la ocasión. Entonces, eso es algo, cuando a ustedes les pidan una colaboración, generalmente a uno le dejan hacer eso. Sí, no te preocupes, tú vas a conservar el derecho para poder compartir esto también en algún otro lugar. Y entonces, el primer libro que yo escribí se dio más o menos así. Me invitaron a dar una conferencia en Ciudad de México en un evento para varones y el evento se llamaba La imagen de un verdadero hombre. Entonces invitaron a diferentes conferencistas, predicadores, hermanos, gente que tenía algo que decir. Pero fue la primera vez que me dijeron, ¿sabes qué? Queremos que nos contribuyas. En aquel entonces era la conferencia que yo iba a dar, tenía un título largo, El papel de los varones cristianos en la restauración de hombres homosexuales. Larguísimo, ¿verdad? Pero así me pidieron que desarrollara la contribución. Y lo que me pidieron es, queremos que tú nos des una conferencia, pero también queremos armar como un compendio, un libro, una antología de este evento. Entonces queremos que lo escribas, que busques a alguien que te ayude a revisarlo y que eso se pueda ya integrar como el capítulo de un libro. Y sí, lo desarrollé y todo, era como contar una historia. Y al final quedó como una parte del capítulo de un libro que fue en coautoría, que así se tituló, La imagen de un verdadero hombre, editado por la editorial Milamex, aquí en México. Entonces, de hecho, ese capítulo solo le hice algunas modificaciones y formó parte de otro libro, de un libro que se titula Soy ex gay y ahora qué hago, donde comparto también ahí un montón de cosas. Entonces, ese libro de Soy ex gay, híjole, se me tomó escribirlo como 6 años, porque quedaba un capítulo, no me gustaba, lo deshacía, rehacía otro, y el chiste es que quedaba como una cosa toda amorfa, toda fea. Y yo creo que cuando uno tiene que comunicar verdades eternas, a veces Dios nos surge a poder hacerlo. Yo recuerdo que el libro tenía muchos capítulos y al final muchos de ellos ni siquiera quedaron en el manuscrito final. Pero recuerdo que en aquel entonces Dios me llamó, nos llamó a mi esposa y a mí a trabajar de tiempo completo. Y antes de que nos integráramos por completo a ciertas actividades, el Espíritu Santo me urgió a terminar el libro, el de Soy ex gay. Y yo decía, bueno, no sé ni por dónde empezar. Mi esposa y yo nos fuimos de campamento. En aquel entonces nos íbamos cada año de campamento, 3 días. Así que en ese lugar donde vamos de campamento no hay ni señal de celular.
No, pues es un festín para quien quiere escribir y pasar tiempo con los amigos, ¿no? No necesariamente en ese orden, pero en mis tiempos libres me ponía a escribir, escribir, y yo recuerdo que era como si yo trajera un montón de cosas aquí en la cabeza. O sea, yo dije, a ver, por 6 años traté de completar el libro y no pude. Y ahora que sé que no voy a tener tanto tiempo porque ya tengo otras actividades, de repente el Espíritu Santo me empezó a motivar a escribir sobre ciertas cosas y empecé a escribir, 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 escribir. En 3 meses estaba terminado el manuscrito de mi tercer libro, porque el segundo fue Confesión y Rendición de Cuentas, basado en Santiago 5:16, de confesar, confiesen sus pecados, sus faltas unos a otros y oren unos a otros para que sean sanados. Entonces ese Oscar Galindo también contribuyó con muchas ideas y al final pues yo lo aterricé en la parte del libro y después quedó este de Soy ex gay. Entonces yo les estoy platicando un poquito de mis experiencias, de cómo he ido escribiendo. Entonces, hay mucho detrás de eso. Hay gente que edita los manuscritos, que revisa la gramática. A veces hay gente que contacta a una editorial. Conocimos un hermano que publicó en una editorial más o menos conocida, ¿no? Y entonces, yo le pregunté un día, oye, ¿y ganas dinero con la publicación de tus libros? Y él me dijo, no, en la industria editorial la verdad es que no se gana, menos en Latinoamérica. Entonces dice, realmente el que una editorial te dé la oportunidad de publicar con ellos es solo por divulgación, solo porque la gente conozca tu material. Esli Carvalho también publicó en alguna editorial y ella también nos decía en alguna ocasión, sí, también es nada más para dar a conocer tus materiales. Y de hecho nos decía que creo que en alguna ocasión en las regalías se las pagaron con libros. Pues mira, en lugar de darte plata, de darte dinero, te vamos a pagar con tus mismos libros, ¿no? Porque la editorial conservó los derechos de sus libros. Y pues ya esos libros, los hacía llegar a otros canales, etcétera. Entonces, hay un montón de cosas que decir sobre la parte de escribir. Yo les estoy contando un poco de mi historia y quiero compartirles algunos tips que a ustedes les pueden servir, porque cada uno de ustedes tiene una historia que contar. Quizá no van a escribir un libro, ojalá y sí se animen a hacerlo, pero no se vayan primero por un libro, escriban artículos, escriban sus predicaciones. Si alguna vez los han invitado a predicar un tema, graben la predicación y luego transcríbanla y revísenla. Y eso les puede quedar como un artículo, como un blog, como un capítulo de un blog, o hasta como el capítulo de un libro, pero anímense, anímense a transcribir alguna de sus conferencias o sus prédicas, sus charlas, anímense a escribir algo para alguno de sus pacientes, anímense a escribir una historia personal que hayan pasado, nárrenlo, como cuando luego nos sentamos con los amigos a tomar un cafecito y decimos, ¿qué crees? Mira, me pasó esto, un testimonio. Todos, todos, todos tenemos algo que contar. Y hay oídos que van a ser bendecidos, ojos que van a ser bendecidos de escuchar eso que ustedes tienen que decir. No tienen que ser como, ay, los escritores muy, experimentados. No, 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 todos empezamos escribiendo algo pequeñito, pero anímense a escribir. No tienen que sentarse y escribirlo todo de una sentada. Como yo les platicaba, por ejemplo, el libro de Soy Gay, tardó 6 años en ver la luz. Otros libros pues tardaron un poquito menos, pero anímense a escribir, hagan de la escritura un hábito. Hay personas que cada fin de semana escriben 20 minutos, toman 20 minutos o media hora para escribir, desconectan el celular, se sientan con un cafecito, así como yo ahorita me estoy tomando un cafecito, y se sientan a escribir. Obviamente tienen un tiempito con Dios y así les place, y se sientan a escribir. Algo cortito, no tiene que ser la gran historia. 20 minutos, tan, tan, ya, listo. Porque hay gente que dice, para mí la creatividad me dura 20 minutos. Excelente, aprovecha esos 20 minutos. Escríbelo y guárdalo. Siguiente vez que la musa te inspire, otros 20 minutitos, escríbelo. Y después lo puedes ir revisando, pero haz de la escritura un hábito. Acostúmbrate a escribir una cita de un libro, acostúmbrate a subrayar algo, a guardar una referencia, acostúmbrate a escribir algo que proviene de ti, un testimonio, algo. Y eso ahí guárdalo. Desconéctate del celular. Si de repente te hacen falta ideas, sirve mucho hacer un acróstico. Un acróstico es como cuando uno pone letras mayúsculas de algo al principio,
pero lo pone en posición vertical. Por ejemplo, amor. Pone uno en un renglón la palabra, la letra A, en el siguiente la M, en el siguiente la O y en el siguiente la R, amor. Y si uno va a hablar sobre el amor, uno desarrolla una idea que empiece con A, otra con M, otra con O y otra con R. Para algunos les funciona y dicen, ok, voy a escribir 5 ideas, pum, 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 y las desarrollan. Entonces son cosas que van desarrollando nuestra creatividad. O cuenten una historia. Cada uno de ustedes tiene una historia. Si ahorita diéramos tiempo para contar testimonios, uf, aquí nos llevaríamos una sesión bien bonita porque cada testimonio es único. Cuenta tu testimonio, cuéntalo. Si de repente no tienes idea de cómo contar un testimonio, ahí en Exodus Latinoamérica, que también hemos colaborado con ellos, hace algún tiempo escribí una guía sobre cómo contar tu testimonio y es una guía de una hojita que dice, cuenta las áreas donde el Señor ya te dio luz, no aquellas donde no has visto la luz, ¿no? Entonces, si ya superaste, por ejemplo, la adicción a la marihuana, me voy a ir muy lejos, pues cuenta cómo Dios te ayudó a superar la adicción a la marihuana. Si no has superado la adicción al chisme, ni se te ocurra contar esa parte de tu testimonio, ¿verdad? Entonces hay que contar las áreas en donde Dios ya nos ha dado luz en nuestras propias vidas. Y cada uno tiene historias de esas, donde la luz de Jesús ha resplandecido en nuestra vida. Algunos de ustedes, de los que están escuchando, quizás sean terapeutas, psicólogos, consejeros. Yo escuchaba a un autor esta semana que decía, un buen consejero tiene cosas que escribir, experiencias que ha vivido con sus pacientes, chispazos que ha tenido en medio de la sesión. ¿Cuántas veces nos ha pasado que en medio de una sesión decimos, ¿y ahora para dónde? A todos nos ha pasado, quizá, o a la mayoría. Ay, ¿por dónde le doy? Ya usé este protocolo, ya usé esta herramienta, ya usé esto, y de repente todos hemos enfrentado un momento de, ¿y ahora qué? Claro, en nuestra mente está la angustia nada más. ¿Y cuántos nos ha pasado que oramos? Ay, Espíritu Santo, por favor, guíame, no sé qué hacer. Tengo muchas herramientas, pero no sé cuál usar aquí. Me declaro incompetente, ayúdame. Y entonces el Espíritu Santo en un chispazo, ¡pum!, nos da una idea y, usamos esa herramienta. ¡Wow! La sesión fluye, el paciente le caen los veintes, se conecta, algo fluye. Esos chispazos podemos escribir. ¿Cómo desarrollamos esa parte de la sesión? O cómo Dios nos inspiró para poder seguir cierto protocolo, o a lo mejor que ni existe. Entonces, todos los que nos dedicamos a la consejería, a dar terapia, acompañar terapéuticamente a alguna persona, tenemos algo que escribir, tenemos siempre ahí algo que se necesita. Entonces necesitamos dedicarle tiempo, obviamente, y elegir el espacio y el momento. Para algunos les funciona, algunos que utilizamos transporte público, nos funciona que si el trayecto es largo, pues nos llevamos papel y lápiz y estamos ahí o con una tablet escribiendo. O de repente nos funciona en las salas de espera, ¿no? Donde vamos al médico, al dentista y estamos esperando y así estamos todos aburridos, pues nos sirve ese tiempo. Quizá para algunos de ustedes les funcione más bien tomar un tiempito donde se desconecten de todo. Cada quien debe conocer su tiempo, su momento y su espacio. Ahora, me llamaba también la atención que yo escuchaba a un autor también en estos días y él decía, a veces nos autocensuramos, porque cuando escribimos algo, por ejemplo, si somos pastores y vamos a escribir algo para pastores, como que nos autocensuramos, ay, no, no me vayan a criticar por esto. O si somos terapeutas y escribimos para otros terapeutas, ay, no, ¿y qué tal si alguien me pregunta sobre esto, sobre aquello? Esa es la autocensura y guardamos ideas. Y entonces este autor decía, ¿por qué no intentamos desarrollar algo para nuestros vecinos o para nuestros pacientes o para una congregación que no sea versada en el tema? Como si estuviéramos contando algo a nuestros vecinos o a nuestros amigos. Y así fluyen mejor las ideas. Y escribimos o nos grabamos y después lo transcribimos. Hay también excelentes programas para transcribir y muchos de ellos son gratuitos. Y ahora con tanta inteligencia artificial se pueden hacer mil cosas. Yo di una clase, aprovechando el paréntesis, en una universidad y les pregunté cuánto tiempo tenemos.
Lo que quieras. Ay, no, no me digas eso porque sí, lo que quieras. Te puedes tardar hasta 3 horas si quieres. Me tardé 3 horas. Y me acuerdo que fluyó tan bonito la clase y se quedó grabada. Después utilicé un programa que sí pagué por él. Transcribí la clase de 3 horas y me sirvió de base para otro libro que estoy escribiendo que se va a llamar De la adicción a la conexión. Entonces, aprovechamos las herramientas, ¿verdad? Ya que están ahí la tecnología. Entonces, no nos autocensuremos pensando que alguien va a criticar nuestras ideas. Más bien desarrollemos los contenidos para un público amigable, para amigos, para gente que está dispuesta a escucharnos y de ahí algo va a surgir, algo. Entonces, desarrollémoslo para esa parte. La creatividad, alguien por ahí también decía que la creatividad es un músculo a desarrollar. A veces pensamos que alguien hace, y sí, hay gente que trae la vena creativa, pero hay otras gentes que lo van desarrollando en el día a día. Entonces, hay mucho que hablar sobre la parte de la escritura, pero ahí, antes de dejar un tiempito para ver si hay alguna pregunta por ahí que responder, la pregunta más bien va hacia ustedes. ¿Qué historia tienes que contar? ¿O qué historias tienes que contar? Hace poquito fuimos con Orfa y con Miguel, nos invitaron a compartir y mi hija de 9 años, que bueno, mañana cumple 10, pasó por una situación tremenda de enfermedad y les comparto así un chipito, dicen los puertorriqueños, la diagnosticaban con cáncer, con leucemia, con enfermedad cada, o sea, aquí hubo muchos diagnósticos, mucha angustia, obviamente, en nuestra familia, pero es ya una historia, gracias a Dios, ese es un capítulo superado de una manera milagrosa. Y miren, esa es una historia por contar. Mi hija y yo tenemos mucho para sentarnos, platicar y escribir. Así que con el favor de Dios queremos hacer eso como un proyecto familiar de sentarnos y escribir qué vivimos y cómo lo vivimos. Así que si yo les preguntara hoy a ustedes qué historia o historias tienen que contar, ¡uf! ¿Cuántas no habrá? Mudanzas, crisis, situaciones de tristeza, situaciones de enfermedad, de depresión, retos, milagros que Dios ha hecho en tu vida, viajes que hiciste, situaciones imposibles a las que te has enfrentado. Uy, y si hacemos una lista, miren, ya aquí tenemos para hacer varios libros, ¿eh? De verdad. Vean todo el potencial. Yo estoy viendo aquí en esta pantalla y digo, uno, dos, tres, no, ya tenemos aquí como para 15 libros. Vean el potencial que tienen en el espejo, lo que Dios les ha dado para transmitir. Y tenemos muchas verdades eternas para transmitir. Yo me quedo también porque cómo funciona o por qué estamos, vean el contenido que hay en el mundo. Normalmente el mundo es muy estratégico. Yo no digo que como cristianos no, pero el mundo cuando trata de transmitir una idea que tiene que ver con homosexualidad, con transexualidad, con ideología de género, ¿qué hacen? Alguien escribe algo y le pide a otro autor que escriba lo mismo, hasta casi con las mismas palabras o que lo replique. Se contactan los editores de varias revistas y así funciona. Funciona porque pues yo estuve involucrado una parte en el estilo de vida homosexual, mi testimonio es muy público y no es el tema de este webinar, pero ¿cómo funcionaba? Yo las revistas gay que leía tenían un artículo y ese mismo artículo lo veía en otras revistas. ¿Qué hacen? Publican el mismo artículo en una revista y dejan que haga su impacto. Se esperan 15 días, 3 semanas y lo vuelven a republicar en otra revista o en un canal o en un blog o en una conferencia. Y es el mismo tema, ¿eh? Un solo tema, pero van agotando los canales hasta que escriben de otro tema relacionado y van agotando los canales. Y si ustedes se meten en las redes sociales, tenemos tanto de ideología de género, tanta basura, tanto adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque hay gente que es generadora de contenido, aunque sea poquito. No tienen mucho que decir, hay artículos que son bien pequeñitos, pero son gentes que son generadores de contenido. Y como cristianos tenemos que aprender que tú y yo somos también generadores de contenido. Sí, somos muy consumidores. ¿Cuántas veces en nuestras redes sociales republicamos algo que alguien más escribió? Qué bueno que lo podemos republicar. Pero imagínense si cada uno de nosotros escribiera algo pequeñito y fuéramos generadores de contenido. Uf,
impactaríamos más. Yo sé que cada uno de nosotros hace un pequeño impacto en su área donde Dios le ha permitido moverse, pero podemos impactar todavía más, así que podemos ser generadores de contenido. Y yo creo que como cristianos esa es una tarea pendiente de desarrollar, que seamos más generadores que consumidores de contenido. Entonces, a la hora de generar contenido, ¿cómo lo generamos? Con tu historia, con mi historia, con tu testimonio, con mi testimonio, con lo que tú tienes para escribir y para enriquecer, para aportar en este mundo. De repente a lo mejor uno dice, ay, pues no tengo tanto. Háganse una pregunta o de cómo se puede desarrollar la creatividad. Si ustedes se preguntan de repente, ¿qué pasaría si muchas de las historias literarias de los libros empezaron respondiendo o haciendo esta pregunta? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si hubiera una historia de amor entre un tal Romeo y una tal Julieta y fueran de familias diferentes y de estatus social diferente? ¿Qué pasaría si se enamoraran y las familias fueran rivales? ¿Qué pasaría si fuera una historia tórrida de amor? Así surgió Romeo y Julieta preguntándose qué pasaría si. Entonces apliquen ese para sus propias historias o desarrollar su creatividad. ¿Qué pasaría si? Los voy a dejar con esas dos cosas, con esas dos preguntas. Una para desarrollar la creatividad. ¿Qué pasaría si? Y la otra es, ¿qué historia tengo para contar? Así que bueno, diciendo esto, voy a dejar un espacio por si hay alguna duda o a lo mejor he dicho algo que les ha confundido o algo que necesitamos aclarar. Tiempo tenemos, así que bueno, adelante. Gracias, Lalo, por tu participación tan práctica, como siempre, espiritual. Y me gusta estas dos últimas preguntas que lanzas. ¿Qué pasaría si? Sería emocionante ver a más cristianos también escribiendo libros para niños, por ejemplo, para adolescentes, en lugar de solo las novelas que ahora vemos. Si ustedes se dan una vuelta por alguna librería y ven el contenido que hay, es basura alguno de ellos. Pero bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta para Eduardo, que pueda levantar su manita virtual. Si quieres empezar a grabar otra vez. Y vamos esta vez con Miguel Ángel Alcarria, que si ven yo también ya me pongo Alcarria porque es mi esposo y he tomado su apellido. Miguel Ángel, como ustedes saben, él es el presidente de la Asociación de Psicólogos Cristianos, psicólogo y también escritor. Eh, Pude formar parte del último libro que escribió como editora y tiene un gran talento, no porque soy su esposa lo digo. Pero tiene un gran talento y él vamos a escuchar lo que tiene también para todos nosotros. Me encanta que tengamos este lado práctico con Lalo. Vamos a entrar tal vez en un lado precisamente más sistemático. Y es bueno porque, como dice Lalo, tenemos aquí representación de muchos formas, ¿no? De vidas, de testimonios y de carreras, de profesiones, ¿no? Y nada nos debe impedir poder escribir, poder generar contenido, que eso es muy importante. Entonces, Miguel, bienvenido. Muy buenas a todos, bienvenidos, espero que me podáis escuchar bien. Bienvenidos a este webinar. El título de hoy es especialmente significativo, porque escribir para comunicar, o sea, escribir con un propósito, escribir para decir algo, ¿no? Orfa estuvo como editora del libro Profesio, del último libro que escribí. No le di mucho trabajo. Primero revisé 1000 veces el contenido. Básicamente también porque a mí me encanta tener el control de las cosas, ¿no? Entonces, aquello de
hay escritores que escriben ideas y bueno, ya las ordenará el editor o vete a saber qué. Entonces, al final queda en el poder del editor las palabras finales, ¿no? El cómo queden. Y realmente eso no es algo que me apasione con respecto a mi temperamento y mi personalidad. Así que, bueno, antes de llegar a este libro, bueno, primero escribí blogs, después escribí en revistas especializadas dentro de la psicología. Obviamente, cada tipo de escrito es diferente, tiene sus propias características. No es lo mismo escribir un artículo científico dirigido a personas que han pasado por la carrera universitaria, etcétera, que escribir blogs, que son más divulgativos. Después colaboré en algún libro por ahí, uno de ellos, Historia del cristianismo, de Jorge Peralta. Entonces ahí le escribí unas cuantas páginas. Eh, y bueno, eso fue un poquito como de preparación, o sea, no intentemos construir una catedral, primero construyamos una capilla, ¿no? Hagamos de menos a más, ¿no? Entonces, escribir puede escribir cualquiera, pero escribir para comunicar es algo diferente. Significa que nuestra escritura, aquello que estamos haciendo, tiene un propósito y una razón de ser. Ahora, en estos tiempos, vemos que la gente pues hace TikToks, hace Reels, hace Shorts de YouTube y mil contenidos, pero copiando a otros, sin aportar absolutamente nada nuevo, ¿no? Entonces, hay que ver cuál, igual que en el ámbito de los negocios, hay que ver cuál es tu nicho. Y explotar eso, explotar un lugar donde se unan aquello que tú tienes que comunicar, tu preparación y la necesidad, o sea, que exista ese hueco. Cuando yo escribí Profesio, justamente vi ese hueco. Yo salía de la presidencia de una organización también de profesionales y lo que veía era poco compromiso con los valores. Decían que hacía falta ese compromiso con los valores, pero no lo veía por ningún lado. Entonces, de ahí el ímpetu y el propósito de Profesio, que era exhortar, ¿no? A ser coherentes y a ser valientes en la defensa de los valores que nosotros tenemos. Porque si no, pues simplemente, finalmente, nuestros enemigos ideológicos nos terminan ganando, pero no nos terminan ganando porque sean más fuertes, nos terminan ganando porque no hacemos nada los que podemos hacer algo, ¿no? Y desde la profesión, pues tenemos un buen banco de trabajo. Entendiendo eso, pues es que Profesio y dirigido además solamente a profesionales, ¿no? Entonces, antes de empezar un libro es importante dos cosas. Yo consideraría dos cosas. Primero es pensar a quién te estás dirigiendo, cuál es tu público, y después es pensar la idea, que va a ser al final tu diana, hacia dónde quieres llegar con ese texto, ¿no? En cuanto al tema del público, dependiendo de a quién te estés dirigiendo, de eso dependerá pues el lenguaje que se use. Hay que adecuar el lenguaje al público objetivo. No es lo mismo escribir un libro para niños que escribir un libro pues para divulgativo para gente en general, provenga del contexto del que provenga, o escribir un libro para profesionales. Dependiendo de a quién te diriges, pues vas a adecuar tu lenguaje. Después depende de si quieres que sea, por ejemplo, pues que solo lo lean personas en México, en España, que lo lean en toda Latinoamérica o en todos los países donde se hable español. Pues eso también va a depender del tipo de lenguaje que vamos a usar, porque entonces necesitaremos un español neutro, en la medida de lo posible. Es un poquito complicado y después a lo mejor Orfa nos habla acerca de eso, ¿no? Pero, pero es necesario, porque si no, pues yo qué sé, tú como español o como chileno o como lo que sea, lees la palabra pantaletas y te suena a chino, ¿no? A pesar de ser español, pero solamente se entiende en territorio mexicano.
Después también, dependiendo de a quién te diriges, dependerá la extensión. O sea, cuántos libros se leen por año en España o en Latinoamérica. Pues en España al menos el 50% de la población es lectora frecuente. Eso significa que lee todas las semanas. Lee en el metro, lee en el coche, lee en el bus, lee por la noche antes de dormir y bueno, eso influye en la cantidad de libros que en España se leen al final del año, que más o menos es un libro por mes por habitante. Eso es muchísimo. En cambio, en Latinoamérica nos encontramos que más o menos la media, sin importar si es México, Colombia, Ecuador, Argentina o lo que sea, más o menos la media son 2 libros por año, o sea, un libro cada 6 meses. La diferencia es abismal, ¿no? Entonces, pues no le puedes pretender que alguien lea un tocho, sobre todo cuando el hábito de lectura es escaso. Dependerá también de a quién te diriges, pues si usas imágenes o no. Por ejemplo, yo ahí siempre pensaba en Lutero, ¿no? Cuando escribí Profesio pensé en Lutero. Lutero se dirigía al vulgo muchas veces con dibujos, porque las imágenes les permitían comprender cosas que pues, si no sabían leer, pues difícilmente podrían llegar a la idea que Lutero pretendía. Entonces, no es que sea muchos dibujos, pero sí que son algunos que pretenden comunicar ideas. ¿Pero por qué? Porque dices, pues, ¿a quién te estás dirigiendo? Pues yo me estaba dirigiendo a profesionales que por lo general muchos de ellos, no voy a decir todos, pero muchos de ellos tienen escasas habilidades lectoras, de escritura, etcétera, y que había que llegar a ellos, ¿no? Con el mensaje y un mensaje claro, corto, conciso y directo, que vaya a provocar la reacción del lector. Después es pensar en la idea del libro. ¿Para qué o por qué vas a escribir un libro? O sea, que ese libro o ese texto tenga un sentido y propósito. Si no, difícilmente, ¿no? Hay que pensar, ¿es necesario escribirlo o es que, qué va a aportar? Hay otros que ya han tocado el tema, entonces, ¿yo qué puedo aportar sobre ello, no? Si es algo que aporta, bueno, pues escríbelo, pero escríbelo yendo directo a la diana, poco y bueno. Eso es algo que es esencial, porque en la edición, y a lo mejor Orfa habla más acerca de eso, pues muchas veces los que revisan los libros escritos, pues lo que ven son personas que hablan de algo, después saltan a otro tema, después vuelven al tema anterior para después, o sea, y no hay ideas claras y no se llega a ningún lado y es un desorden, es un caos de ideas, ¿no? Entonces, no es necesario extender un libro para decir, ay, mira, qué libraco que he escrito, sino lo importante es que sirva, que haya un sentido y propósito en lo que estamos escribiendo. No hay que dar mil vueltas, hay que ir al grano y bueno, hay que ser claro en las ideas. Entonces, pues a veces con poco se puede decir, a veces se necesita más, pero solamente lo que sea necesario, ¿no? Una vez ya tenemos el público, tenemos la idea, lo que podemos generar es el índice, el esqueleto de lo que vamos a escribir. Si os fijáis, todavía a este punto de lo que estamos hablando, todavía no hemos escrito ni una sola palabra. Entonces, hay personas que escriben y después ponen eso en orden, pero es difícil, es más difícil ponerlo en orden, muchas veces tener que reescribir las cosas, se tarda muchísimo más. O sea, el sistema que yo os estoy expresando es más directo y llegamos más a término, sin tanta vuelta, sin tanta revisión y tanta historia. Entonces, para expresar nuestra idea de forma directa, concisa, coherente, pues antes de empezar a escribir, pues lo que vamos a hacer va a ser escribir ese esqueleto, escribir ese índice. El índice necesita expresar, aunque no sea el índice final que vaya a haber en el libro, pero bueno, necesita expresar el desarrollo de la idea, cómo vamos a llegar a nuestra diana, y ir de menos a más, ir de forma progresiva para que, bueno, al final quede esa idea que nosotros queremos que quede en la mente del lector. Lo mismo podemos hacer tanto para un libro que para un blog. A lo mejor, pues claro, el esqueleto pues, va a ser mucho más escueto,
porque pues un blog, estamos hablando de que cuál es el objetivo de lo que vamos a decir. Tiene que ser leído en menos de 5 minutos, igual que un video reel, un short de YouTube, etcétera. O sea, sobre todo menos de 5 minutos. Un libro, estamos hablando de otra cosa. Por eso cada formato tiene sus propias necesidades y por tanto el esquema y la forma de escribir van a ser diferentes. Tenemos que pensar en cuál va a ser el formato en el cual vamos a desarrollar nuestra idea. Pasos del índice. Bueno, en el índice necesitamos ir de menos a más, como os decía. En el índice necesitamos establecer un contexto para empezar. Eso pasa incluso hasta en una novela. O sea, primero explicas dónde se va a desarrollar la novela. Pues lo mismo sucede con cualquier ensayo divulgativo o lo que fuera. Vamos a expresar a lo mejor la necesidad por la cual estamos escribiendo lo que estamos escribiendo y lo cual va a dar sentido. Vamos a partir del sentido para llegar al propósito, ¿no? de nuestro texto. Primero preparamos el terreno, después vamos colocando los personajes, si fuera como en una novela, vamos colocando los argumentos, si nuestro texto es un texto argumentativo, o vamos colocando las ideas si nuestro texto es un texto expositivo. La diferencia entre un tipo de texto y otro es importante. A veces en nuestra educación, los centros educativos por los que hemos pasado a lo mejor no han sido plenamente conscientes de esa necesidad. Yo fui agraciado en eso. Tuve una profesora de español que muy buena, que me encantó, se llamaba Teresa, todavía la recuerdo con mucho aprecio y mucho cariño, y la cuestión es que ella iba siempre a lo conciso, ¿no? Tanto sintaxis, o sea, cómo es una sintaxis correcta, diferentes tipos de textos, vamos a ver cómo preparamos cada uno de esos textos diferentes. Una vez ya tenemos el esqueleto, sí que podemos desarrollar cada uno de los puntos de forma breve con una lista de ideas que deseamos incluir, deseamos que estén representadas en cada uno de esos puntos. Y dentro de cada capítulo y además dentro de cada apartado que se nos haya ido ocurriendo en ese esqueleto previo. Este es el punto donde si nos hace falta información es importante realizar investigación al respecto. Nuestra información debe ser fidedigna, debe ser certera y debe ser contrastada, porque de ello depende la credibilidad de lo que estamos diciendo, ¿no? Yo cuando me preparo, por ejemplo, la sección de la psicoteca en la voz, la sección dura media hora, la preparación dura horas. Porque es leer en artículos científicos, es sacar las ideas de aquí a allá y es encontrar el sentido de las cosas. Entonces, y eso lo que me permite es que aquello que digo, lo digo con fundamento. Después la gente puede estar de acuerdo o no, pero el de acuerdo o no muchas veces no depende del fundamento. Lo que depende del fundamento es toda la investigación que yo he hecho, que a veces ha sido un día, 2 días de investigación para media hora de sección. Entonces, pensad en todo el tiempo que os hace falta hacer investigación para que vuestra información sea fidedigna, sea certera, sea contrastada y que por tanto después tenga un peso, vuestras palabras tengan un peso y no sea simplemente vuestra propia opinión. Ahí la cuestión es cuál es tu objetivo. O sea, ¿quieres expresar tu opinión y simplemente generar empatía con ella o quieres crear opinión? Si queremos crear opinión, pues necesitamos que esa información esté contrastada. Entonces, necesitas ese sustento, pues ya sea científico, ya sea de datos, periodísticos, ya sea de lo que sea. En este sentido, si no estás seguro de algo que vayas a escribir, pues investiga más o no escribas acerca de eso, ¿no? Porque tu nombre está en entredicho con las palabras que escribas. Y además en eso, pues siempre es importante guardarse las referencias, ¿no? En un programa radial no dices las referencias, pero sí te las guardas, porque van a ser tu contexto de trabajo si algún día alguien reclama algo que tú dijiste. En el caso de un libro, pues siempre tiene que haber referencias, además siempre tiene que haber un sistema de referencia
hay varios sistemas de referencia. Yo siempre el que uso es el sistema APA, que es el que se enseña en la Facultad de Psicología y es el que se utiliza habitualmente en el ámbito científico, pero existen otros que son más divulgativos. Al final, en eso hay libertad, pero sí que hay que seguir un sistema y hay que referenciar lo que uno diga. Desde la frase de tal persona dijo tal, hay que ver pues dónde lo dijo, cómo lo dijo y no es lo mismo referenciar un libro que referenciar unas palabras en una conferencia que referenciar una página web. Son en la forma de referenciar hay formas específicas y hay que cumplir con ellas, ¿no? A partir de aquí ya podemos empezar a escribir, o sea, apenas simplemente hemos hecho preparación. Entonces ahora ya podemos empezar a escribir. Podemos, si queremos, ya reescribir el índice, pero con títulos y apartados que enganchen la atención del lector, que atraigan al lector al contenido, porque eso también es importante. No solamente lo importante es que seas correcto en tu contenido, sino pensar en el tema del marketing. O sea, marketing para comunicar. Y todo está repleto de marketing, ¿sí? Si quieres que ese mensaje llegue, pues tiene que ser atractivo. Como decíamos, primero teníamos que saber el quién y el qué. Eso lo hemos hecho con saber quién es el público, la idea y el esqueleto. Ahora estamos en el cómo. En el cómo vamos a desarrollar eso. Un libro debe enganchar al lector, sea cual sea su exposición. Si no, la persona pues o no se lo terminará o simplemente ni siquiera empezará porque no hay ese atractivo en el texto. Y en ese cómo, que ahí Eduardo ha hablado algo acerca del tema, debemos establecer una rutina de escritura. O sea, qué días de la semana, en qué momentos vamos a escribir, porque ya tenemos la motivación, ya tenemos a quién le vamos a escribir, ya tenemos la idea, ya tenemos el esqueleto. Es mucho más sencillo, teniendo toda esta preparación previa, ya ahora ponerse a escribir. Y decir, pues mira, pues voy a empezar con el capítulo 1. Y además, como ya tengo las ideas que quiero establecer, pues bueno, pues y además ya las tengo en el orden, es muy sencillo a partir de ahí empezar. Si no tuviera yo esa preparación previa, que es lo más engorroso que existe, claro que sí, o sea, en eso vamos a estar de acuerdo todos, es lo más engorroso, pero es lo que más va a facilitarte la escritura posterior. Es lo mismo que cuando haces un examen de inglés, ¿no? Y tienes que examinarte el writing y te dicen, haga una redacción sobre tal tema. Pues no te pongas a escribir, primero escribe un guión, vas a tardar muchísimo menos después en desarrollar el texto, ¿no? Entonces, estamos en la fase de desarrollo, en escribir un primer borrador, no es aquí algo definitivo, no es, pues es lo que escribí y es lo que tiene que quedar ahí, porque, ¿no? Pues tenemos que revisar y estar abiertos a cambios, ¿no? En este sentido, en la fase de desarrollo debemos cuidar cómo vamos a expresar las ideas, debemos entender que los párrafos deben ser ideas completas, no podemos ni mezclar ideas en un párrafo, ni separar ideas en párrafos. La idea del párrafo en todos los idiomas, o sea, tiene que aporta una coherencia al entendimiento de lo que estamos escribiendo y después para el lector al entendimiento de lo que se ha escrito, ¿no? Debemos tener en cuenta aquí cosas tan básicas como la ortografía y si tienes dudas de cómo se escribe algo, que en principio además hay correctores tanto en Word como en el Word que tiene Google o en cualquier otra plataforma, hay correctores que hay que usarlos. Pues la cuestión es que si tienes alguna duda, lo buscas en el diccionario. Yo eso lo hago, RAE, no sé qué tal, y lo encuentro rápido, ¿no? Cuando hay alguna duda muy concreta. Entonces, no esperes que llegue el editor para corregir todo eso. No es la función del editor hacer de corrector ortográfico cuando ya tenemos otras herramientas. ¿Cuándo se usa si no separado o si no junto? Bueno, pues debemos tener claras las reglas ortográficas. Se nos puede escapar alguna, ¿sí? Ahí el editor nos puede ayudar, pero nosotros somos los que, si estamos escribiendo algo, debemos hacer esa tarea
y el editor no es un corrector. Para eso están los correctores. ¿Es colonoscopia o es colonoscopía? Bueno, al final hay muchas cosas que a día de hoy ya están aceptadas en la Real Academia de la Lengua Española, como por ejemplo estas dos acepciones, pero siempre hay una más correcta que la otra bajo mi parecer y seguramente bajo el parecer de muchos otros escritores, ¿no? Porque al final se acepta por uso, pero no por corrección. Al final se acepta la incorrección por la masificación del uso incorrecto de ciertas cosas. Entonces, bueno, en ese sentido, pues, ¿qué imagen deseamos dar a través de lo que hemos escrito? En función de cómo escribamos, vamos a dar la imagen de quiénes somos. Después vamos a tener que trabajar el tema de la morfología, la sintaxis. No podemos inventarnos las palabras, no podemos convertir sustantivos en verbos que no existen, como por ejemplo turistear. Turistear no existe, es hacer turismo. Precisamos usar el tiempo correcto de los verbos. No es ya vine o ya llegué, sino he venido o he llegado, porque es una acción que inició y terminó, ¿no? Una acción terminada no se expresa con pretérito indefinido, se expresa correctamente con pretérito perfecto. Sí que hay un tema del uso, pero bueno, la masificación del uso incorrecto de las cosas no implica la corrección de las mismas, ¿no? Y después tenemos que tener clara la sintaxis y con ella el uso correcto de los signos de puntuación, cuando ponemos coma, cuando ponemos punto y seguido, cuando ponemos punto y coma, punto y aparte. Son cosas básicas que en principio ya habríamos aprendido en primaria y secundaria, pero si no, debemos retomarlas. O sea, no tengamos ahí como que la pereza, que no nos venza la pereza y pues hagamos un curso sobre esto, no pasa nada, ¿no? No hay que ser experto en todo, pero bueno, debemos de tener esa actitud de aprendizaje continuo. Por ejemplo, ¿puede haber una coma antes de una conjunción? Pues la verdad es que no. Hay que evitar ese tipo de errores. Y después, todavía antes de dirigir el texto al editor, pues debemos repasar el texto 1000 veces, ver si es coherente, si el desarrollo realmente es progresivo y lineal, o es un ovillo de lana todo liado y confuso y no se sabe bien ni de dónde parte ni hacia dónde va. Si lleva realmente a la idea objetivo que el texto pretende y por tanto es el propósito del texto. Si no llega a ese propósito, pues realmente hemos escrito mucho, pero no hemos aterrizado absolutamente nada, ¿no? Y bueno, después debemos ver si a nivel de ortografía, morfología, sintaxis, etcétera, pues es correcto. Antes de llevar al editor, porque es nuestra carta de presentación, el libro, debemos realmente, o ese texto, debemos realmente tener claro que lo que le estamos dando tiene una calidad. La tarea del editor, por tanto, no es reescribir el libro, que muchos pretenden que lo reescriba, pero es totalmente complejo. Es mejor que si alguien no sabe escribir algo, pero tiene algo que comunicar, pueda trabajar con un escritor y que ese escritor le escriba el libro, ¿vale? Que esperar que el editor tenga que reescribir todo con ideas totalmente desordenadas y no sepa ni por dónde empezar ni por dónde terminar. Es mucho más complejo, ¿no? Entonces el editor revisará errores que se nos pueden haber pasado, revisará la coherencia, revisará que los párrafos tengan ideas completas, no mezcladas ni partidas, revisará el estilo, porque cada tipo de texto tiene su propio estilo, aunque el texto esté correcto a nivel sintáctico, etcétera, pues en ocasiones el texto puede que no fluya además de la forma correcta. Esta es una de las funciones principales del editor. Revisará el tono, pongamos el caso de un libro que plasma el testimonio de alguien, ¿no? Pero pasa más tiempo en expresar todas las dificultades con pelos y señales y a veces de una forma un poquito, pues, que roza lo desagradable sobre su pasado, que el cambio que se produjo en su vida. ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Decir lo mal que estabas o decir cómo llegaste a ese cambio? Pues ahí eso también es un papel del editor para comentar, decir, bueno, pues es que el tono de este texto no es el correcto. Y en ese sentido, el escritor debe aceptar retroalimentación.
porque hay escritores que dicen, no, yo esto es lo que escribí, esto es sagrado y esto se tiene que mantener así. Pues la cuestión es que te van a decir, esto no es publicable, esto no se puede publicar, está genial, si tú quieres mantenerlo así, es muy respetable, pero esto no tiene ni sentido, ni propósito, ni corrección de estilo, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, el editor, además, decidirá si está listo o no listo para publicación y finalmente muchas cosas se quedan escritas y no llegan a publicación porque no se han hecho todos estos pasos que os estoy expresando hoy de la forma correcta. Y por último, llegará la labor de maquetación y diseño, que la cuestión es, ¿buscas un diseño bonito o buscas un diseño que también tenga un propósito, ¿no? Por ejemplo, aquí en el libro de Profesio que escribí, que no sé si se puede ver bien, pues escribí, hice que el diseñador pusiera 3 personajes que eran significativos para la temática que estaba abordando. Después viene el registro, la publicación y distribución. Y viene el tema del marketing y el seguimiento de ventas. En los últimos 2 puntos, en el tema de publicación y distribución y el tema del marketing, pues tener en cuenta el cuándo, el dónde, cuándo lo vas a lanzar, qué vas a hacer para que tu publicación y lanzamiento sea todo un éxito y llegue a tu público, porque si tú escribes pero no llega al público para el que está escrito, pues si finalmente entonces ese texto sigue sin tener propósito. El propósito se cumple cuando has expresado la idea y cuando además llega al público objetivo, al target que le llaman en marketing, ¿no? Y a alguien le puede dar un poco pereza y lata, ¿no? El tema del marketing y cuestiones que tienen que ver con la venta, pero si escribes algo es para comunicar. Entonces, escribir para comunicar. Para mí el título del webinar de hoy era totalmente significativo, ¿no? Ya escribiste el libro o el texto para ese público, pues busca cómo alcanzar ese público con ese texto. Un libro es como un bebé, hay que cuidar todo su desarrollo, creo yo. Profesio para mí son 80 páginas que precisaron 3 meses de trabajo de escritura y que, bueno, fue la edición solo una semana, después vino un mes de diseño y maquetación y un mes de registro y un mes de impresión. Finalmente, un trabajo de 6 meses para que el libro estuviera con el contenido que yo quería, con el diseño que yo quería, porque yo escogí hasta la portada y cómo la quería y qué colores quería y ya al diseñador le dije de una forma muy detallista lo que yo esperaba y cumplió con todas mis expectativas, estuvo bien en ese sentido. Pero bueno, para que el libro estuviera en venta directa, hicieron falta esos 6 meses y después con el tiempo pues ya estuvo en Amazon. Amazon, bueno, es un mundo que yo desconocía. Y hay que saber pues que no se sube un Word en Amazon, es un tema de en qué formato quieres que esté, quieres que se mantenga el formato con el que tú diseñaste el libro en papel en el mismo Amazon, pues bueno, ahí vas a necesitar ayuda en todo eso. Estas son cuestiones para las cuales pues una editorial también ayuda muchísimo porque pues te aconseja, tienes el editor, tienes el equipo de profesionales que te ayudan en todo el proceso, como hablará Orfa, supongo también sobre el tema. Entonces, pues espero que al menos estos consejos os hayan servido pues para empezar a ubicaros y empezar a establecer todo el proceso que debéis seguir si queréis pues escribir algo que cumpla un propósito y tenga un sentido. Gracias. Gracias, Miguel. No sé si hay alguna pregunta para Miguel o comentario. Alguien que quiera hacer alguna pregunta. Alberto. Me quito el sombrero ante tanta exquisitez a la hora de producir, pero me voy por la sugerencia de Eduardo. Empezar a escribir 2 o 3 líneas y quizás al cabo de 10 años ya siga los consejos de Miguel Ángel. Realmente son muchos detalles a los cuales prestar atención que realmente los desconocía. Pero realmente si uno quiere empezar a transitar por esta área, ya hablando serio, debe pensar cada una de las implicaciones que tiene cada parte del proceso.
No sé si quieres comentar algo, Miguel. Pues nada, o sea, la cuestión es que si escribes solamente cositas sueltas, después intentar dar coherencia a eso vas a tardar muchísimo más. O sea, hacerlo de una forma ordenada, sí que claro, obviamente yo soy de temperamento colérico, eso implica ser ordenado, tener objetivos claros y ese tipo de cosas. Para otro tipo de temperamentos, como el temperamento melancólico, es más expresivo, y más desordenado. Va a tardar más, que no digo que no llegue a puerto, pero digamos que puedes ir a una ciudad por autopista o por carretera secundaria. Llegar vas a llegar, pero pues, pues Ahí Alberto, por ejemplo, puedes trabajar conjunto a un colérico que te diga, venga, vamos, saca el trabajo, pero claro, por algo siempre se comienza y aunque sea pequeño, hay que comenzar y luego encontrar esas personas también que nos van a animar a finalmente ver. Si ustedes me ven voltear, si ustedes me ven voltear un poquito es porque tengo una pantalla y veo ahí la presentación. Sí, soy licenciada en traducción por la Universidad Intercontinental aquí en la Ciudad de México. He trabajado como editora, como traductora, revisora, correctora de estilo también. Y he tenido la oportunidad de leer mucho de alguien más, porque la traducción pues es principalmente, trabajamos con recursos de otros autores que pasamos a otro idioma. Y es muy interesante ver los estilos, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? En la Biblia también, como cada autor bíblico tenía su estilo de redacción. Aún en el griego, ¿no? Se puede ver todo eso, como cada uno tenía un estilo. Asimismo se puede ver, pues, en los libros que uno traduce. He tenido oportunidad de revisar trabajos de tesis, tesinas, artículos, etcétera. Y me he encontrado con muchos escenarios y he hecho este trabajo sobre todo en México. Entonces, mi, tal vez mi campo de trabajo ha sido México y los escritores mexicanos. Entonces, me he encontrado con muchas cosas, como personas que realmente escriben muy bien, pero al menos en México, y voy a hablar desde la situación en México, eh, llegamos a la universidad sin saber escribir. Cuando yo llegué a la universidad para estudiar traducción, mi carrera es en inglés y francés, soy traductora de inglés y francés. Lo primero que nos dijeron, van a aprender español, porque no sabíamos nuestra propia lengua. Y es algo que aquí todos, si están en este webinar, es porque quieren comunicar, porque quieren generar este contenido, sea para mamá, sea para niños, sea para la familia, en el ámbito que sea. Pero hay que amar la lengua. Hay que amar nuestro español, hay que amar esta lengua que hablamos y conocerla, porque es en manos, ¿verdad? Es de alguien que la ama, que la sabe utilizar y además como cristianos es una arma excelente. Sí, excelente. Entonces, algo que yo aprendí antes de amar otras lenguas, antes del inglés, del francés, es amar mi propia lengua. Entonces, a veces, claro, como hablamos el español, pues decimos, sí lo sé, pero la realidad es que a veces no lo conocemos. No lo conocemos y es bien importante. Ahora, yo les voy a hablar de algo y esto es una embarradita de lo que queremos invitarles también. Más adelante vamos a tener disponible un curso específico para comenzar a escribir, para comenzar este proceso de aprendizaje un poco más profundo. Lo primero es que, y me encanta Lalo, me encanta lo que compartió Miguel, su proceso, ellos, pero si uno nunca se ha enfrentado a este proceso de escribir, hay pasos. Hay cosas que podemos hacer muy específicas. Y lo primero que yo siempre le digo a mis alumnos, yo he dado cursos de escritura, de redacción, de ortografía, de gramática, es pienso, luego escribo. A veces tenemos
desordenados los pensamientos y creemos que escribir es lo mismo que hablar, ¿verdad? Y ese es el primer paso, tal vez escribir todo lo que está en nuestra mente. Pero luego tenemos que hacer un proceso de pensar, de meditación, de reflexión, para todo aquello que vamos a querer escribir, sean 3, sea un post en Facebook, sea un estado en Instagram, en WhatsApp, etcétera. Hay que pensar lo que vamos a escribir. Entonces, eso es lo primero que hay que empezar a practicar, ¿sí? Puedo yo tener muchos pensamientos, pero tengo que tener en cuenta que no va a ser lo mismo escribirlos, ¿sí? Un primer paso, pues sí, puedo hacer una lluvia de ideas y escribir ahí todo. Me gusta mucho la idea de Lalo, del consejo que le dieron de escribir, de tener tarjetas, e ir anotando, no solo referencias, pero también una idea que te viene, ¿no? Yo siempre traigo conmigo una libreta, a veces, ¿no? Una libreta. Y yo, por ejemplo, a mí me encanta mis oraciones, escribirlas más que comenzar a hablar en voz alta con Dios, me gusta escribirlas. Y ahí, por ejemplo, ahí no me preocupo por la ortografía, por la gramática, por nada, porque es algo personal, es algo para mí, pero es una práctica diaria que tengo y me ayuda muchísimo. Porque ahí veo, ¿no? Que no es lo mismo lo que estoy pensando a lo que voy a escribir. Y muchas veces hacer esto me ayuda a ordenar, a enfocarme para el día, a enfocar esa oración. Entonces, no escribimos como hablamos, ¿sí? Y muchas veces ni como está en nuestros pensamientos. Voy a hablar rapidito de estos 3 puntos, el proceso para escribir, cómo elaborar un esquema, que es un plan de ataque, y sobre las referencias, que son muy importantes porque ese es uno de los problemas con los que más me he encontrado. Entonces, el proceso para escribir, ¿verdad? No escribas como hablas. El proceso de escritura es un proceso mental que requiere de reflexión e investigación. Obviamente depende de también tu público, tu plataforma para escribir, pues va a ser más o menos, ¿verdad? Claro, para poner un post en Facebook, pues no nos vamos a tener que hacer mucha investigación porque probablemente es algo personal. Pero quizá para un artículo, pues entonces sí, para un libro, definitivamente sí. Todo depende, ¿no? Pero estamos nosotros enfocándonos, sobre todo como editorial, pues a materiales que van a ser publicados, a materiales donde queremos que llegue a un público específico y que tenga, pues cumpla ese propósito de comunicar. Entonces hay 5 momentos básicos y de hecho Miguel y Lalo los mostraron a lo mejor sin darles 1, 2, 3, 4, 5, pero ya hablaron de ellos. Primero es reunir información. Vas a reunir toda la información. 2, organizar la información. 3, ordenar el texto. 4, escribir un borrador. Y 5, revisar. Si tú dices, si tú eres más analítico, pues esto es para ti. Es decir, a ver, ¿por dónde voy a empezar? Yo soy así. Yo necesito pasos, necesito que me vayan diciendo. Entonces, para mí, aprender a escribir, aprender a ver de otros autores también, porque estos, cuando lees seguido, sobre todo en la traducción, te das cuenta que sigue el mismo patrón realmente. No cambia mucho, es esto. Entonces, estos son los pasos básicos para escribir. Ahora, por ejemplo, en una clase, en un curso, cada uno de estos pasos se va desarrollando. Cada uno de estos pasos se va. De hecho, el curso que queremos ofrecer es precisamente de la mano con ustedes ir haciendo algo y el propósito del curso sería terminar con algo escrito, algo original escrito, cada uno de los que entren a este curso. Entonces, esos son los 5 pasos y luego elaborar un esquema, ¿verdad? ¿Qué puntos quieres desarrollar? Y aquí es donde se toma en cuenta el lector. Tenemos que identificar nuestras ideas clave y sobre todo es que, ¿qué quiero comunicar? ¿Sí? A lo mejor solo quiero explicar y por eso dice, sí, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito es persuadir, pues entonces voy a necesitar argumentar.
Tu propósito es informar y quieres explicar un proceso, pues entonces vas a describir los pasos que se deben seguir en ese proceso y tal vez agruparlos por categorías. Yo solo quiero informar, pues divide tu información por categorías, por ejemplo. Si se te dificulta, agrupar las fases o pasos por categorías, intenta ordenarlos dividiéndoles, por ejemplo, este es mi inicio, este es mi medio, este es mi final, ¿sí? Pero la organización es clave para escribir, ¿sí? Porque les digo, a veces tenemos esta idea, tenemos el testimonio, pero tenemos aquí y allá, y tenemos toda esta lluvia de ideas, que es buenísima, pero luego hay que organizarla. ¿Por qué? Porque nuestros lectores no van a poder entrar a nuestro cerebro y ver todo lo que nosotros estamos pensando. Para nosotros suena natural, común, lógico, pero la realidad es que para el que está fuera, para el que me va a leer, no lo es. Entonces yo le tengo que dar un orden. Entonces, lo que ayuda muchísimo para escribir es preguntarte, ¿cuál es mi propósito? Quiero persuadir, quiero explicar, quiero informar. No es que solamente escojas uno. A lo mejor vas a tener que argumentar y también describir. Está genial. Pero ahí es donde vas tú viendo precisamente cuál es el propósito por capítulo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Quiero escribir sobre los sismos en México, que gracias a Dios el pasado 19 de septiembre no hubo ningún sismo en México. Pero quiero escribir sobre los sismos en México. Ahora, esto es bien importante y por eso es importante sentarse y tienes todas tus ideas, tienes a la mejor un mar de ideas, ¿no? Pero hay que ir definiendo, porque, por ejemplo, los sismos en México, pues es un tema amplio. Puedo hablar de muchísimas cosas. Pero bueno, aquí tengo, por ejemplo, un esquema. Ok, voy a definir qué es un sismo. Voy a hablar sobre el hipocentro, el epicentro, cómo se transmite, sobre la velocidad y la intensidad. Ahí tengo yo 6 ideas, ¿no? Que he escrito. Que bien podrían ser 6 subtítulos, 6 apartados, 6 capítulos, si ustedes quieren. No pasa nada verlos como capítulos. Pero luego de eso, entonces, definición de sismo, pues voy a necesitar una definición. ¿Qué es el hipocentro? Pues el foco. Entonces voy a tener que explicar esto. El epicentro, pues es el punto más próximo. También voy a necesitar explicación. ¿Cómo se transmite? Por ondas. Velocidad, pues variable. Intensidad, pues voy a hablar de los efectos. Entonces, si uno va ordenando así, entonces va haciendo, ¿verdad? Su plan mucho más delineado. ¿Por qué? Porque también si nosotros delineamos, vamos a poder buscar con más facilidad. Si yo solamente dijera, bueno, los sismos en México. Pues, y me meto a Google y pongo los sismos en México. Me va a salir muchísima información. Hay gente que se abruma de ver nada más tanta información. Es que ¿por dónde empiezo? Empieza delineando. Entonces ya vas a decir, ok, voy a buscar entonces definiciones de sismo. Y es mucho más concreto. ¿Sí? Además que aquí tenemos también definido porque es en México, ya no es en el mundo. Entonces, delinear nuestro tema ayuda muchísimo, ¿no? Ya no voy a hablar sobre los sismos en el mundo. No, escoge algo más particular porque si escoges algo tan general, vas a tener un mundo de información. Y luego, para dividirla, no te va a alcanzar la vida, ¿no? Porque va a ser una enciclopedia, que también está bien, pero vas a tener que decir, ok, entonces me va a llevar mucho tiempo, pero lo voy a definir, los sismos en México. Entonces, al hacer este ejercicio de delinear, de tú sentarte y decir qué es mi propósito, pues entonces dices, ok, para fundamentar mis ideas, necesito hechos, necesito datos, necesito ejemplos, necesito explicaciones, necesito entrevistar a alguien, ¿sí? Por ejemplo, estaba leyendo que si uno hace una investigación, por ejemplo, en Italia sobre Roma, sobre el Coliseo, hasta la entrada es gratis.
Entonces, hay formas, hay lugares, puedes ir hasta viajar para investigar, ¿no? Y muchas veces a los investigadores, todos esos sitios pues son hasta gratis. Entonces, aportarás tus propias observaciones y experiencias sobre el tema y necesitarás incorporar la información que reúnas de diferentes textos o de entrevistas con expertos también. Hay que concentrarse en el tema y considerar que la explicación, al conjugar el análisis con las relaciones, debe de responder a las preguntas qué, cómo y por qué. Hay ciertas preguntas, y esto está muy general aquí porque solo es una embarradita, pero hay ciertas preguntas que ayudan mucho, sobre todo a los que no tenemos tanta experiencia escribiendo, nos dan una guía. Ok, voy a contestar el qué, voy a contestar el cómo y voy a contestar el por qué. ¿Sí? Entonces, si ven, Lalo y Miguel nos compartieron su proceso, pero no para todos es igual. Y es muy bueno comenzar en un punto principiante y este sería, hay una forma, hay un como plan para escribir que nos puede ayudar a los que tenemos menos experiencias en esto. Y luego las referencias, que si algo vas a escribir, aún en el mundo virtual de las redes sociales, ¿sí? Sobre todo ahora ahí. Tenemos que aprender a citar. Si no son nuestras palabras, si no es nuestro post, si no es nuestro estado, si no es nuestra imagen, tenemos que aprender a referenciarla, ¿sí? Y además también evaluar esa fuente, de quién viene. Yo me acuerdo muchísimo en el terremoto que hubo en el 2017, donde ya existían las redes sociales en México, la desinformación masiva que hubo. Había noticias de que había gente atrapada en algunos lugares y era una noticia falsa. Había gente compartiendo qué hacer o cómo ayudar o sitios a donde los que podías ser voluntario y no eran ciertos. Y entonces ahí comenzamos a darnos cuenta que no toda la información que veíamos en internet es cierta. ¿Sí? Aun cuando haya sido compartida por un familiar, por alguien cercano. Tenemos que aprender a evaluar las fuentes que consultamos, ¿sí? A evaluar la confiabilidad del autor, de la editorial que publica el texto, ¿sí? Su actualización y su contenido. Luego tenemos diccionarios que datan de los 80s y los diccionarios se van renovando, por ejemplo. Hay palabras que se van incorporando, hay reglas que se van actualizando. Tenemos que estar al día en esas herramientas, por ejemplo, también, sobre todo si tenemos planes, proyectos para escribir más allá, tenemos que revisar nuestras herramientas, diccionarios, glosarios. Las fuentes de internet también tienen fechas. Yo, por ejemplo, soy muy cuidadosa en internet, sobre todo si yo abro una página y veo algo escrito y si no veo autor y fecha, lo descarto. Porque no puedo saber quién escribió eso y no sé si eso es plagio. Yo tengo que referenciar a quién lo escribió, ¿sí? Entonces, es bien importante saber evaluar nuestras fuentes de información. Sobre todo ahora, abunda muchísimo la información, pero a veces ni siquiera sabemos de dónde viene. Nuestra referencia más grande el día de hoy es que lo vi en Instagram. La otra vez vi un video que decía que la otra vez vi un TikTok, pero no sabemos de dónde viene esa información. Antes era, pues, la Universidad de Chicago, ¿no? O el doctor tal. Tenemos que regresar a citar, ok, ¿quién lo dice? ¿Dónde se dice? Obviamente no todo lo vamos a poder saber, obviamente hay cosas de experiencia personal, pero sí tenemos que seguir evaluando nuestras fuentes, de dónde sacamos la información. Y, por ejemplo, en el caso de citar, que mencionaba Miguel, por ejemplo, hacer referencias, hay varios sistemas, ¿sí? Para hacer bibliografía, ¿sí? Antes
En las bibliotecas, pues teníamos, ¿verdad?, que buscar las fichitas cuando tú ibas a una biblioteca pública, donde venía el nombre del autor, donde venía el nombre del libro, la fecha de publicación. Eso todavía existe. Y para sobre todo los trabajos académicos, pues se solicita eso, o para los trabajos de investigación o libros, etcétera. Hay varios sistemas, está el sistema de Harvard, está el sistema tradicional para las ciencias sociales y humanidades, que es también el APA, por ejemplo, y el de Chicago, el MLA. Entonces, tú puedes consultar esto también en internet. Hay libros sobre cómo citar. Y por ejemplo, yo me acuerdo, mi papá tenía toda su biblioteca fichada. Él había hecho fichas de todos sus libros. Entonces él sabía qué es lo que tenía en su biblioteca. Llegamos nosotros niños y esas, esas fichitas se perdieron. Pero mi papá, antes de tener niños, tenía toda su biblioteca súper ordenada y con fichas. Pero es algo importante que nosotros podemos hacer y aprender, porque así vamos a saber tomar la referencia de ese libro, de esa parte de ese libro. Las fuentes de internet también tienen un esquema que se debe seguir para citarlas, no nada más poner el link. Ahí veo a veces libros, tesis, simplemente ponen el link. No viene autor, no viene la fecha en que se consultó ese link. Claro que tú lo copias y lo pegas y ya no existe. Hay una forma de citar todo lo electrónico ya, ¿sí? Precisamente para que sea serio, para que digas, ok, es una fuente seria. No vale nada más pegar el link a Wikipedia. Ahora, Wikipedia es una página de colaboración abierta. Cualquiera puede editar la información ahí. Entonces, por eso Wikipedia no se considera una fuente verídica, 100% confiable, porque cualquiera puede entrar y modificar la información que ahí se tiene. Y ustedes van a ver citada Wikipedia en otras páginas de internet, incluso hasta en cosas periodísticas, cuando los periodistas deberían ser un poco más rigurosos. Entonces, por ejemplo, Wikipedia no. Y es importante, ¿verdad?, que distinguir nuestras propias palabras de los autores. No saben cuánto plagio me he encontrado. Y no porque quiera ser intencional. Quizá es porque no se sabe cómo citar las palabras de alguien más. Pero eso es un delito. Si uno publica algo donde no ha citado, ¿verdad?, al autor verdadero, pues eso puede ser una demanda. Actualmente trabajo para Logos. Logos es un software bíblico y maneja miles de obras escritas, digitalizadas, miles. Pero algo que, por ejemplo, tenemos que cuidar mucho es el plagio. Nosotros no podemos cambiar ni una letrita de la portada o de la información que viene en la portada, porque sería un delito. O sea, cambiar algo que la casa de publicación o el editor o el autor no ha autorizado es un delito grave. Entonces, tenemos que cuidar mucho. He encontrado en trabajos de académicos como tesis, tesinas, que he revisado muchísimas, he encontrado mucho plagio, ¿verdad? No puedes tú agarrar todo un párrafo de un libro y simplemente pegarlo. Hay que aprender a hacer paráfrasis, por ejemplo, en todo eso. Entonces, esto ha sido solamente una pequeña embarradita, como digo yo, de algo, de una disciplina que se puede ir aprendiendo, de pasos que se pueden ir aprendiendo. Comenzamos con nuestra experiencia, por ejemplo, por eso fue muy valioso escuchar a Lalo y a Miguel, pero si no sabemos, si queremos comenzar a incursionar en esto, también hay algo académico, hay algo
La escritura se puede aprender, se puede ir practicando y si nos cuesta trabajo, aquí está y aquí van a estar estas herramientas que desde la editorial Conocimiento en Fuego vamos a estar promocionando, a estar ofreciendo, porque yo creo que es importante. Incluso hasta para sus hijos que están en la escuela, en las universidades. Muchas universidades han comenzado a prohibir el uso de inteligencia artificial, incluso hasta de celulares o computadoras, porque cada vez menos los estudiantes saben dar un contenido original sin ir a copiar, ¿no? Entonces, es un trabajo mental. Es un trabajo mental que no se debe de perder. Y otra área y otros cursos que podemos ofrecer también, pues la ortografía y la gramática, ¿verdad? Que es muy interesante. Sí es triste ver los niveles que a veces manejamos en la ortografía y es algo que se debe cuidar, se debe cuidar. Al escribir cualquier cosa, sea en Facebook, sea en cualquier plataforma, en cualquier medio. Entonces, pues espero que estas exposiciones hayan sido útiles para ustedes, quizás sean solamente el comienzo de algo que viene y está excelente, eso es lo que queríamos que ese diálogo comenzar a ofrecerles esta información y qué bueno que ustedes, los que han estado hoy, han aprovechado este tiempo y este webinar que ha sido gratuito y úsenlo, no lo dejen solamente en este tiempo, sino que úsenlo también, comiencen a practicarlo y pues escucharán también más adelante más ofertas desde la editorial Conocimiento en Fuego. No sé si haya comentarios finales o más preguntas que a alguien le gustaría hacer.